y este lo voy a bajar. Entonces ahorita ya este método lo hemos visto que varias veces una sección transversal va a ser un anillo o una guasha o una rondana, y cuando tenemos ese caso vamos a tener que determinar el área transversal y ese va a ser el pi por el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Algo que tengo que decirles es el tercer problema del laboratorio. No va a haber ningún problema así ni en el corto ni en el parcial. Es el de esa área transversal que era un triángulo equilátero. Que es yo creo que es como 14 de octubre, es un jueves. Voy a revisar bien la fecha y ahí les voy a decir. Sí, va a ser antes de la semana de parciales. Entonces ahorita voy a escribir solo esta fórmula, posiblemente ya la conozcan porque el último problema del laboratorio trataba sobre esta. Ahí está. Entonces vamos a poner aquí el método de Washas. El libro lo conoce como rondana. También su zona ya está actualizada a 35 puntos. Entonces, pues, si están arriba de 20 puntos, quiere decir que van bien. La mayoría van bien, solo tengo 3 estudiantes que están por debajo de esos 20 puntos. Y la ventaja es que el próximo martes va a ser nuestro último corto que cuenta. Ya para todos los cortos subsecuentes van a ser botanotas, entonces eso quiere decir que con el sexto corto van a empezar a mejorar su zona. Entonces eso es bueno. Entonces no se preocupen si en algún momento no pudieron asistir a un corto o tuvieron una nota mala, empiezan a mejorar a partir del sexto corto. Entonces cuando tengamos esta washa, lo que vamos a tener que hacer es determinar un radio exterior y vamos a tener que determinar también un radio interior. Y entonces el área de esta sección transversal sería, bueno, aquí todavía no estamos integrando, entonces solo voy a poner pi por el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado, y luego este volumen va a ser igual a la integral de la sección transversal respecto a x o respecto a y, depende de cuál sea la orientación del problema. Bueno, aquí es de a a b, entonces esta simplemente va a ser igual a pi, la integral de a a b, radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado de x. Entonces vamos a empezar a trabajar aquí un problema. Este problema se parece un montón al de laboratorio. Y lo que vamos a ver hoy es que vamos a andar trabajando. ¿Y A, B qué lo define? Bueno, ahorita todavía no sabemos, eso, o sea, son los límites de integración, que serían o puntos de intersección de la región o la frontera. Por ejemplo, cuando vamos el volumen de una rondana. Bueno, es que sí, el volumen de una rondana no existe. Aquí la rondana solo tiene un área. Digamos, para que sea en 3 dimensiones, eso sería no es más como un cascarón. Porque si es más como un cascarón, ahorita solo es en 2 dimensiones. Pero ahorita van a ver a qué me estoy refiriendo. Ahí nos van a definir como que el grosor del cascarón. Sí, es como un grosor. Ahorita vamos a ver con este problema, porque solo quería utilizar esta fórmula para escribir esta fórmula de volumen. Entonces vamos a calcular el volumen de un sólido que se obtiene al girar la región encerrada por las curvas y es igual a x. Yo creo que no se cargó, Johnny. Está sacado. Sí. Pues de algún modo se sacó, gracias. Es que hay uno que se cae, gracias.
sí. Sí, ahorita sí. Si no, cuando sintamos se apaga la máquina y la grabación se interrumpe. Entonces tenemos dos curvas, y es igual a x, y es igual a x al cubo, y lo vamos a girar respecto al eje x. Entonces, como vieron en el laboratorio, lo más crítico es graficar. Se van a tratar de mantener gráficas sencillas de graficar, porque me gustaría mucho evaluar si pueden bosquejar regiones, y luego a partir del bosquejo de la región pueden determinar el comportamiento de la gráfica, si tenemos que integrar en x y y. En uno de los problemas de laboratorio se les proporcionaba una gráfica, pero entonces si les estamos proporcionando una gráfica, posiblemente ese problema va a ser más de integración que de planteamiento. Entonces, digamos, aquí tenemos la gráfica x, la gráfica de y es igual a x, y si grafico x al cubo, voy a tener esto. Obviamente aquí hay otra parte, pero solo nos vamos a enfocar en esta región en que está encerrada entre estas dos curvas. Entonces, digamos, ahora, ¿qué sucede si giro respecto al eje x? ¿Cuál va a ser mi volumen resultante? Vamos a tener que... Sí. La resta entre las... Sí. O sea, x menos x al cuadrado. Sí, sí, es un x al cubo. Si esto parece x al cuadrado, pero es y es igual a x al cubo. Sí, y... si lo viste así, está re bien. Incluso, no es necesario que grafiquen el sólido. Si aquí visualizan de que la sección transversal es una guaya y que el radio interior es x al cubo y el radio exterior es x. Pi x al cuadrado menos... No, sí, menos pi x a la 5. Sí, ok, empecemos aquí. Entonces el volumen sería igual a pi. Ahora, obviamente tenemos que conocer los puntos de intersección. Aquí sería entre 0 y 1, pero igual les puedo comprobar por qué los límites de intersección son entre 0 y 1. X al cubo es igual a x cuando x es igual a 1. Pero ahorita ya quiero dejar planteada la integral. Entonces aquí sería radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado de x, y ya luego sustituye acá x al cuadrado menos x a la sexta de x. Entonces, obviamente, tal vez algunos de ustedes me estarán diciendo, pero es que aquí no visualizo por qué, dónde está la guaya. Entonces ahorita voy a rotar esto. No es necesario que roten, pero rotando, entonces aquí vas a ver lo que me habías preguntado, que dónde está la guaya. La guaya está aquí. Entonces observen esta guaya que puse aquí, en realidad es una guaya que empieza aquí bien, siendo bien pequeña, luego va incrementando y eventualmente terminamos cuando x es igual a 1. Pero entonces esto es una guaya transversal. Pero la gran pregunta que tengo para ustedes es, no sé si prefieren simplemente a partir de la región solo encontrar el radio externo, el radio interno, o si les ayuda en cierta forma tratar de esbozar el sólido. Porque si no les ayuda mucho el sólido, no voy a graficar el sólido, y más que todo solo vamos a ver cómo se comporta esta región. Sí, es una trompeta, sí. Ahí donde está, ¿por qué era que tenía guaya en ese caso? Porque miremos qué pasa aquí. Como esta región la estamos girando respecto al eje X, aquí todo esto va a quedar hueco. Entonces, por eso es que necesitamos una guaya. Una guaya generalmente se utiliza cuando el sólido que obtenemos al rotar es un sólido hueco. Si tuviéramos solo que y es igual a x al cubo entre 0 y 1, entonces ahí ya tenemos un sólido que va a ser como una especie de cono. Entonces aquí esto sería todo. Aquí ya podemos pasar a proceder a integrar. Sí, este es guaya, sí. Este es guaya. Digamos, aquí en realidad es esta parte hueca, no solo la podríamos ver si
si estamos, ¿cómo se llama? Si estamos viendo el sólido desde este punto de vista. Este es como un quises que está relleno de caramelo y solo queremos hallar el volumen del chocolate. Entonces solo para verificar, digamos, los puntos de intersección ocurren cuando x es igual a x al cubo. Y si factorizamos esto vamos a tener x al cubo menos x es igual a x por x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y por eso es que obtenemos que los puntos de intersección son 0 y 1. Pero igual, media vez ya tienen planteada la integral, el problema es sumamente sencillo. Entonces aquí tengo pi por, y esto sería, digamos, un tercio de x al cubo menos un séptimo de x a la 7, evaluando de 0 a 1. Y luego simplemente tenemos que verificar que la respuesta sea positiva. Un tercio menos un séptimo. Y lo pueden dejar así, o en todo caso pueden escribir un factor común, y si tengo un factor común de un denominador común de 21, ¿a qué sería igual mi numerador? 7 menos 3, 4. Pero aquí, si llegan a este punto, esto es más que bueno. Siempre y cuando la respuesta sea positiva. Entonces, como observan, esto no... No, la verdad no, porque no aporta mayor información. Aquí, digamos, sería diferente si les pusiera un problema que x está en pies, y tal vez un problema comparativo, bueno, ¿qué es más grande? ¿Este volumen en pies cúbicos o este volumen en metros cúbicos? Un metro cúbico es mucho más que pies cúbicos, pero tal vez tenemos que comparar entre 100 pies cúbicos y 10 metros cuadrados. Pero eso lo dejaré para la clase de física. Pero ahora lo que se preguntarán es, ¿qué sucede si, por ejemplo, roto esta misma región respecto al eje Y? Si la roto respecto al eje Y, vamos a observar de que casi que tenemos que integrar en Y, y si integramos en Y vamos a tener que encontrar inversas para Y es igual a x al cubo y para Y es igual a x, y el problema cambia completamente. Entonces, digamos, aquí voy a escribir este caso. ¿Qué sucede cuando rotamos respecto al eje Y? Si estamos rotando respecto al eje Y, ahorita voy a graficar otra región solo para ilustrar más. Ahora, esta me gusta mucho porque esta casi que está introduciendo un tema de las capas cilíndricas. Entonces tenemos esta especie de volcán. La región que vamos a rotar es esta. Uy, aquí sí va a estar bonito este volumen. Va a estar muy bonito. Entonces, digamos, tenemos esta región R. Si la rotamos respecto al eje Y, lo que vamos a obtener aquí, si va a ser un sólido, no va a haber ninguna región y ninguna cavidad. Entonces, en este caso, y voy a poner aquí que justo lo estamos, para evitarnos problemas de trabajar un problema con dos regiones, voy a decir que esto está entre Y es igual a A e Y es igual a B. Entonces esta región en blanco, esta región amarilla se va a volver en blanco, solo para tener la respuesta correcta. Entonces, digamos, aquí la sección transversal es una wash, entonces vamos a rote la región R. Generalmente utilizo dos desigualdades para denotar una región. Entonces Y está entre A y B, y X estaría entre 0 y esta otra función. Entonces, digamos, aquí tengo eso. Si rotamos la región respecto al eje Y, ¿a qué sería igual
el área de la sección transversal. Sí, lo mejor es integrar con respecto a Y. Sí, a Y. Sí, porque aquí podemos ver que el área de la sección transversal sigue siendo un círculo, solo que ahora el círculo va a tener un radio que es igual a X. Porque un radio que es igual a X, observen que este es paralelo, aquí estamos paralelos al eje X, y ahí cuando empezamos aquí tenemos el valor X es igual, bueno, aquí no sé exactamente si es igual a o si es igual a otro número, pero en toda forma, a medida que nos vamos desplazando por la región transversal, todas estas cantidades van dependiendo de X, y eventualmente vamos a llegar a X es igual a 0. Entonces aquí tenemos que el área de la sección transversal es pi X al cuadrado, por lo que el volumen de este sólido va a ser igual a pi por la integral de a a b X al cuadrado de Y. Pero aquí observen que hay una pequeña desventaja. Bueno, aquí como esta frontera sería g de y, podríamos cambiarlo por g de y al cuadrado. Pero posiblemente lo que van a tener en un problema como este es que esta curva va a ser igual a y es igual a f de x. Entonces si y es igual a f de x, para poder encontrar este volumen va... Sí, ajá. Sí, entonces si se les proporciona y es igual a f de x, va a ser necesario encontrar la inversa de f. Entonces esto va a ser el problema sumamente complicado y va a motivar a otro método donde tengamos que evitarnos calcular la inversa. Entonces eso es lo que voy a hacer en el siguiente ejemplo. Vamos a volver a trabajar con esta misma región. Entonces como la vamos a seguir reutilizando este problema. Porque estamos integrando respecto a y. Y si tenemos que y es igual a f de x, tendríamos un f de x al cuadrado por dy. Y eso desafortunadamente no se puede integrar. Ahora sí podemos integrar respecto a x, pero todavía no hemos visto este método de que podemos tratar de encontrar en vez del volumen de un disco, el volumen de una lata. Y luego vamos a ver de que a medida que nos vamos a desplazando por estos límites vamos a tener varias latas. Entonces si sumamos todos esos volúmenes de esas latas, vamos a poder encontrar también el volumen, y lo único que nos falta es encontrar una expresión para el volumen de esta lata. Pero este es otro método. Ahí cuando le saque la inversa, ¿cómo va a quedar la función? Va a quedar una función, nos puede quedar una función complicada, o peor todavía, hay veces que no vamos a poder encontrar la inversa. Entonces ahorita lo que voy a hacer con este ejercicio 1b es que vamos a ver cómo encontrar la inversa. Aquí afortunadamente las funciones no tienen inversas difíciles, de lo contrario sí es un problema sumamente complicado. Entonces ahorita tenemos la región R, la voy a volver a escribir. X está entre 0 y 1, Y está entre... O sea que los ejercicios me van a decir respecto a Y. No, y lo que pasa, no quiero decir respecto a tanto, porque entre más información les proporciono, más difícil va a ser el problema. Y aquí lo que va a ser más importante en esta clase va a ser el planteamiento. Ya digamos la evaluación de la integral, no se sorprenda que en algunos problemas ni siquiera les pregunte por calcular la integral. Entonces tenemos esta región y voy a decir que es la misma del problema 1a. Entonces esta se gira, o yo creo que se rota, vamos a poner se gira, respecto al eje Y. Entonces vamos a encuentre el volumen del sólido resultante. Y aquí hay otro problema. Esta fórmula se va a poder utilizar si la región nos queda de tal forma
que nos queda un sólido, porque van a ver que hay veces que cuando rotamos estas regiones respecto al eje Y, vamos a parar obteniendo sólidos con cavidades, y ya ahí tenemos que usar el método de Washas. Entonces esto es lo que nos va a pasar en este problema. Vamos a volver a graficar la misma región. Y Perdón, sí. Cuando dice el método de Washas se refiere a lo que acabamos Sí. de hacer, encontrar el área del disco externo menos la del interno y Sí. hacerla íntegra. Ok. sí, que es lo que usamos cuando tenemos un sólido hueco. Entonces digamos, aquí tenemos esto. En el problema anterior habíamos girado acá, pero ahora tenemos que girar respecto al eje Y. Y aquí van a ver que todo va a cambiar, porque si giramos respecto al eje Y, observen que ahora el radio interior, voy a poner que aquí Y, esta primera curva es Y es igual a X. Ahora cambia el radio. Sí, cambia el radio completamente, porque en el problema anterior el radio interno era X al cubo y el radio externo era X, pero ahora es todo lo contrario. Entonces este va a ser nuestro radio externo. Nuestro radio externo va a ser esta primera curva. Entonces el radio externo. Ahorita, ¿por qué estoy poniendo Y? Porque como va a ser esta curva y X es igual a Y, esto va a ser igual a Y. Ah, no, este es el interno, Ahora el externo. Raíz cúbica de... Ajá, raíz cúbica de Y. Entonces digamos, y con esto ya casi que terminan. Ahora los límites de integración, ¿cuáles serían? Entre 0 y Y igual Sí, Y Y igual a 0 y Y igual a otra vez. y Y igual a 1. Y Cualquiera que ya sea siempre. O sea, no siempre, pero porque no En este porque las dos parten en 1 a 1. sí, ajá, es que esa es la ventaja. Aquí los puntos de intersección son... Si hubiera sido más ilustrativo haber escogido puntos de intersección, digamos 0,1 y 1,8, porque entonces ahí vemos que entonces la integral en vez de ser de 0 a 1 hubiera sido de 0 a 8, de 1 a 8, pero aquí tenemos la gran ventaja de que los puntos de intersección tienen las mismas coordenadas en X y en Y, pero aquí selecciono la coordenada en Y. Ahora digamos, algunos de ustedes se preguntará cómo saqué este Y y este Y a la 1/3. Como el planteamiento de este problema es integrar respecto al eje Y, porque aquí desafortunadamente no puedo integrar respecto a X, porque tengo que esta primera área transversal es pi X al cuadrado, por eso es que tengo que integrar respecto al eje Y. Entonces tengo que encontrar las inversas. Voy a poner este de Y es igual a X Y es igual a X al cubo. Entonces para encontrar las inversas tengo que resolver para X. Entonces para la primera función es bastante fácil encontrar la inversa, solo tengo que voltear la expresión. X es igual a Y. Y esta va a ser la que va a ser mi radio interno. Luego la segunda va a ser, si encontramos la inversa, Y es igual a X al cubo. Solo resuelvo para X, entonces voy a tener Y a la 1/3 o la raíz cúbica de Y. Y este es el radio externo. Eso lo voy a indicar esta región. No es necesario que bosquejen el sólido. Si prefieren solo hacer el dibujo bidimensional y visualizar bien perfectamente dónde tienen que medir los radios, es más que suficiente. Entonces lo que vamos a observar es que Y a la 1/3 es mayor que Y para todos los valores de Y que están entre 0 y 1. Esta es otra forma de justificar radio externo y radio interno. Entonces aquí el volumen. Estoy escribiendo un montón de pasos. No es necesario que escriban todos estos pasos. Aquí sería la integral de 0 a 1. Radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado de Y. Y aquí está otra forma, como pueden ver, que tenemos que integrar respecto a la de Y. Noten que la sección transversal ahora es
perpendicular al eje Y. En el problema anterior, vamos a ponerlo aquí. Ahí cuando sacó la inversa, está dándole la vuelta a la... Sí, no, solo estoy resolviendo para X. Entonces esa es otra forma como pueden verificar respecto a qué eje tienen que integrar. En el primer problema observen que la sección transversal es perpendicular a X y por eso es que tuvimos que integrar respecto a X. Aquí la sección transversal es perpendicular a Y. Pero, ¿Sí? en el ejemplo anterior también hubiéramos podido integrar respecto a Y, solo que ahí hubiéramos tenido que encontrar también el intercepto inferior. Integrar Bueno. entre Y igual a -1 hasta Y igual a 1. Porque ahí se va a hacer infinito. Bueno, se puede integrar respecto a Y, pero tendrías que usar ese método de cilindros que todavía no he usado. Pero sí se puede, todos estos problemas se pueden integrar respecto a ambos ejes, pero los métodos se intercambian. Entonces aquí ya solo sustituyo de 0 a 1. Radio exterior es Y a la 2/3 menos Y al cuadrado. Y aquí ya terminó el problema. El problema ya ahorita cuando llegamos a este punto no tiene tanta gracia. Esto creo que es 3/5. Sí, 3/5 Y a la 5/3 menos 1/3 Y al cubo. Y este ya es un problema razonable para examen. El otro, el 1A, siento que es muy fácil, pero este ya va siendo bonito. Aquí observen que en realidad no se necesita utilizar ninguna calculadora. 3/5 menos 1/3. Yo creo que aquí esto es 9 menos 5. Y lo único, bueno, quieren que grafique el sólido para que puedan visualizar mejor porque esto es una wash, hay un radio exterior o no consideran necesario que grafique el sólido. ¿Puede repetir lo de los radios? Bueno, voy a repetir de los radios y para ello voy a graficar el sólido. Y la pregunta que está haciendo Sebastián es cabal la pregunta crítica de estos problemas. ¿Cómo identificar los radios? Porque vamos a ver que ahorita voy a introducir otra dificultad que ya vimos con anterioridad en la clase anterior. Pero ahorita vamos a ver que va a ser todavía más crítico. Entonces tenemos esta región. La tenemos que rotar respecto al eje Y. Entonces aquí tengo que hacer una reflexión respecto a Y. ¿Cómo sé con respecto a qué eje tengo que girar? Ah, tiene que ser proporcionado. Esto sí tiene que ser proporcionado. Si no es proporcionado, entonces no se puede realizar. Entonces digamos, ahorita cuando termine de rotar, observamos que aquí hay un círculo y luego también aquí hay otro círculo. Los rayos son los de la Washington. Sí, los radios son los de la Washington. Entonces con este diagrama, ¿cuál creerías que es el radio interno? No, pues. Sería Y. ¿Y el exterior? Raíz de tercera. Uh-huh. Es de este punto a este punto y cuando llegamos a este punto vamos a llegar a la función Y es igual a la 1/3. Y esto es todo. Pero ahí es lo mismo que antes. Es lo mismo, solo grafiqué el sólido porque Sebastián tiene una pregunta sobre cómo determinar el radio interno y el radio externo. Entonces, hay unas personas, digamos, como Juan, de que solo con este diagrama ya... Ah, bueno, este es radio externo y radio interno. Incluso eso es lo que preferiría que hicieran, porque a veces que con tratar de hacer el sólido no solo pierden tiempo, sino que después tienen un problema que uno dice, pero aquí ¿qué sucedió? Entonces esta es la forma más fácil. Incluso este problema lo podría haber terminado más rápido, pero solo quise poner más detalles, más enfoques. ¿Sí? Digamos, ahí arriba lo que hizo fue solo ponerlo en términos de Y, ¿verdad? Sí. Aquí también lo tengo que poner en términos de Y, porque vemos que esta sección transversal es perpendicular al eje Y.
Entonces integra respecto a qué eje uno es perpendicular. Entonces miremos qué otro problema hay aquí. Este es el problema realmente bonito. Las rotaciones, vamos a hacer dos rotaciones respecto a una recta vertical y respecto a una recta horizontal. Estos son problemas más bonitos para exámenes. ¿Y no se puede hacer respecto a un oblicuo? Se puede, pero Es muy complicado. sí, ahí casi que habría que hacer un cambio de variables para cambiar el eje, para no tener que hacer una diferencia complicada. Pero de que se puede tal vez. A Lionel fue la única persona que le gustó el problema. ¿En qué momento dijo que había que hacer la inversa? Bueno, aquí en este tuve que hacer la inversa, porque viste cómo está la región, está entre y es igual a x al cubo e y es igual a x, y aquí puse y e y es igual a 1/3. Pero ahí sobre eso en términos de y. Sí, es la inversa. Pero si ponía la inversa no tiene que cambiar las variables. Podrías, pero entonces tendrías que tener aquí un dx. Entonces estamos haciendo en términos de y porque gira el y. Sí. Por eso no se Entonces aquí, ¿qué problema vamos a tener si estamos girando respecto a estas regiones? Nuestro radio o radios, el radio o radios, porque pueden haber guachas de la sección transversal, se desplazan A o B unidades a la izquierda o derecha. Ahora esto lo estoy escribiendo de manera muy ambigua porque desafortunadamente no hay forma o sea, les puse esas fórmulas del formulario donde pueden decir respecto al eje X es una recta vertical, es R menos A o R más A, pero la forma más fácil de visualizar cómo van a ser los radios internos y externos es bosquejando otra vez la región y trazando estas rectas perpendiculares al eje de rotación para determinar exactamente cuánto es el radio externo, cuánto es el radio interno. Hay veces que vamos a tener que sumarle, para otros problemas vamos a tener que restarle, entonces aquí sí va a ser bastante crítico. Y este creo que ya no sirve. Es crítico bosquejar la región e identificar el eje de rotación. Entonces digamos aquí por ejemplo si tenemos, este es un problema un poco artificial. Si tenemos esta región y estamos rotando respecto a X es igual a menos 5. ¿Es para las regiones que no están sobre el eje? Sí, es cuando estamos rotando respecto aquí. Entonces aquí pueden observar que este radio interior va a ser, digamos que este es 1. Y bueno, aquí vamos a tener 2. Este radio exterior sería, digamos, menos 5 más 1. Radio interior es, bueno, en realidad es 6. Sí, es valor absoluto, sí, porque es la distancia entre menos 5 y 1, lo cual es 6. Y luego el radio exterior sería de aquí para acá. Entonces tenemos que sumarle 5. Y luego tendríamos que sumarle esta curva, G de Y. Pero como pueden ver, todo esto lo pueden determinar fácilmente si bosquejamos la región y el eje de rotación. De lo contrario, no se va a poder hacer este problema. Entonces vamos a tener otro problema similar, otra vez una variación sobre el ejercicio 1b. Sobre el ejercicio 1 vamos a trabajar con la misma región, pero ahora la vamos a rotar respecto a otra recta. Entonces vamos a poner aquí, determine el volumen. Por eso es que me gustan estos problemas, porque en algún momento
Se puede hacer un problema de examen bonito donde empiezan con un área. Luego encuentra el volumen rotando respecto a X. Luego encuentra el volumen rotando respecto a Y. Luego encuentra el volumen rotando respecto a X es igual a 2. Y por último rotando esa región respecto a X es igual a 3. Y cuando está rotando a una diagonal, lo tendríamos que integrar respecto a Y, ¿o no? Ahí habría que integrarlo respecto a un eje Z, que sería como una combinación entre X y Y. Así ahí habría que hacer un cambio de ejes. Eso lo hace. No, eso no. No, eso ya. Eso ni siquiera está en el libro. Pero por eso es que, digamos, en física, cuando trabajan el plano inclinado, hacen rotan el plano inclinado para que esté en X y Y y no esté a 45 grados o a 30 grados. Porque si no, les voy a volver a escribir la región. Entonces esta región es Y está entre X y X al cubo. No, creo que es X al cubo y X, sí. Y luego tenemos que X está entre 0 y 1. Pero aquí está la información importante respecto a X es igual a menos 2. Muy bien. Entonces aquí tenemos otra vez que graficar la misma región. Pero observen dónde está el eje de rotación. Está hasta en menos 2. Entonces posiblemente voy a guardar aquí un espacio sumamente significativo para el plano izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a observar de que esta imagen se va a empezar a replicar. Entonces nuestra región es esta. Entonces creo que a Juan lo voy a poner de tutor porque él es bueno para visualizar estos radios. Sí. Bueno, pero ahí otra vez hay que usar el valor absoluto entre menos 2 y... Sí, ¿Y Y qué es? Sí. X cubo, ajá. Y... Sí. Bueno. Pero si integramos con respecto a... Sí. Sí, tenemos que integrar respecto a Y. Entonces es Y cúbica, o sea, Y a la 1/3. Ajá. Entonces esta curva roja ya sabemos que X es igual a Y a la 1/3 y la curva negra es X es igual a Y. Entonces aquí es igual el radio externo. Entonces observen que tenemos que medir la distancia entre esta recta y X es igual a menos 2. Entonces de aquí para acá vamos a tener 2 unidades. Y luego tengo que sumar este otro pedazo que va a ser igual a Y. Entonces este va a ser mi radio externo. Entonces las observaciones es, bueno, primero, sí. Sí que... La segunda observación es que el radio interno... Sí, aquí como observan estoy sumando, pero este problema cambia tanto que si por ejemplo les pongo a rotar esto respecto a X es igual a 2, respecto a X es igual a 2, este problema cambia significativamente porque ahora sería 2 menos Y de 1/3 el radio interno. Entonces sí. O sea que si se grafica la parte que está después del X menos 2, así de la vuelta, tendría que dejar 2 espacios y ya hacerlo bien. Sí, sí, muy bien, buena observación. Entonces esto, digamos, ahorita solo voy a terminar el radio exterior y después voy a graficar el sólido y cómo quedaría. Entonces esto va a quedar como un tazón de... Pero si quisiéramos expresar esto, esta función de Y para el radio externo, ¿no tendría que ser un valor absoluto menos 2 más? No, sería simplemente, sería 2 más Y de 1/3. El signo se ignora. ¿El qué? El signo de menos se ignora. Bueno, es que no lo estamos tomando en cuenta, pero lo que pasa es que aquí estamos midiendo distancia. Si ponemos menos 2, no tiene mucha idea. Voy a tratar de hacer este mismo problema, no voy a resolver la integral, pero voy a poner respecto a X es igual a 2 y van a ver que aquí no es tanto el signo de la recta, sino la posición relativa del eje de rotación respecto a la región donde estamos rotando. Entonces aquí respecto a la posición relativa para encontrar estos radios, tengo que sumarle a cada una de estas curvas 2
Y digamos, me gustó mucho lo que dijo Pablo de que lo que hay que hacer, que si uno quiere graficar el sólido resultante, uno tiene que dejar 2 unidades en blanco aquí. Y luego posteriormente ya uno grafica esta región. Entonces aquí se vuelve más dramático porque digamos el radio exterior tenemos que sumarle tanto. Entonces observen qué está sucediendo con esta guaya. Esta guaya se vuelve bastante gigantesca. Yo creo que tengo que empezar con esta. ¿Sí? Entonces observen qué pasa con esta guaya. Esta es una guaya muy grande. Sí. 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 Y luego esta otra sería acá. Entonces es una guaya sumamente larga. Los límites de integración serían entre 0 y 1 para Y. Aquí se entiende que tenemos que integrar respecto a Y, porque observen que la sección transversal es perpendicular a Y. Ahora hay unas personas que son bastante inteligentes y astutas, y lo que hacen es que todo esto lo traducen a Y, X, Y, y luego 0, Y1 y pueden integrar respecto a X sin necesidad de inversas. Bueno, más bien encuentran la inversa y reemplazan cada variable X por Y y Y por X. Sí. Y entonces integran con respecto a X Ajá. la función inversa. Sí, ajá. Así se puede, ajá. Ahí está Juan, yo creo que sería una de ellas. Entonces, muy bien, aquí está el volumen. Entonces otra vez voy a volver a escribir la expresión. Aquí voy a hacer este paso que les parezca tal vez un poco innecesario, pero es que quiero hacer el énfasis. Ok, estamos integrando respecto a Y entre 0 y 1. Tenemos que calcular el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado por dy. No es necesario que escriban esto, pueden proceder inmediatamente al paso de integrar. Y esto era lo que les decía, que ya en este punto, si les pongo un problema donde la visualización es crítica, no les pondría a evaluar la integral. ¿Y ahí no le cambia los límites? No cambian, porque eso es lo interesante. A pesar de que tenemos este tazón, observen que este tazón empieza con en Y, está acotado por Y es igual a 0 e Y es igual a 1. ¿Se usan los límites? Sí. Antes de rotarlo, ¿verdad? Ajá, sí. Por más que uno lo rote, los límites siguen siendo 0 y 1. Incluso con X, si lo rotan respecto a rectas horizontales, sigue siendo 0 y 1. Lo único que cambian son los radios internos y externos. O sea, la fórmula de la guaya está como que diseñada antes de rotar. Sí, está diseñada antes de rotar. Yo creo, no, el radio externo es 2 más Y a la 1/3. Si no, nos va a quedar un volumen negativo, lo cual puede pasar, eso no es. Bueno, menos 2 más Y al cuadrado, y todo esto por dy. Entonces aquí ya solo nos queda un ejercicio un poco tedioso de integración. Lo voy a hacer solo porque así encontramos el volumen. 4 más 4 Y a la 1/3 más Y a la 2/3 menos 4 menos 4y menos, yo creo que esto es menos Y al cuadrado, sí. Muy bien. Estos 4 se cancelan. Y aquí observen que no tiene tanta gracia el problema. Pero hagámoslo. Yo creo que aquí es bastante fácil visualizar que tenemos que sumarle 2 unidades. Pero si fuera una función menos evidente con valores, o inclusive que nos dieran un número, X igual a tal, que no sea tan fácil de identificar, digamos, mentalmente. Por eso digo yo, no sé, el valor absoluto no ayuda a estar seguros de que le estamos sumando realmente. Sí, se puede usar, podrías usar un valor absoluto, pero luego a la hora de integrar va a estar la pesadilla. Sí, por eso es que no me gusta mucho usar el valor absoluto, pero es válido. Bueno, y aquí yo creo que ya puedo integrar.
Si el valor absoluto es más seguro. Es como un problema de área. Si digamos si están inseguros respecto a cuál es la función de arriba y la de abajo, solo usen valor absoluto, pero igual el problema después uno tiene que determinar cuándo la función absoluto cambia de signos y uno puede complicarse todavía más. Entonces aquí uno integra esto es un 4 tercios por 3 cuartos más y 5 tercios por 3 quintos menos menos 2y al cuadrado menos 1 tercio. Entonces aquí solo evaluamos y este es otro problema bonito. Esto es 1 más 3 quintos menos no me queda 3 más 3 quintos menos 2 menos 1 tercio. Yo creo que esto me queda igual a, yo lo voy a dejar así, 1 más 3 quintos menos 1 tercio. Yo creo que se puede simplificar a 19 pi quintos pero quinceavos, pero no importa tanto, porque lo que quiero es hacer este mismo problema, pero vamos a rotar respecto a x es igual a 2 y van a ver cómo cambia este problema. Solo vamos a plantear la integral de volumen. Respecto a x es igual a 2. Sí, ahora gire r. Cambia todo y ahí incluso las fórmulas no van a ser 2 más la curva, sino tenemos que ver bien cómo son respecto a x es igual a 2. Como yo pondría este problema en el examen, pues les pondría a plantear las integrales respecto a x es igual a menos 2 y respecto a x es igual a 2. La evaluación en sí de la integral no me interesa. Y es que hay otro problema, si ya tienen mal planteada la integral de volumen, van a perder todo este tiempo integrando la función y luego esa integral va a ser incorrecta, entonces mejor prefiero y hay una que es una completa pesadilla si tuviéramos que girar respecto a x es igual a un medio, cualquier x que esté entre 0 y 1, ese sí va a ser un problema complicado. Aquí vamos a tratar de escoger ejes de rotación que no intersecten a la gráfica para evitar pesadillas. Ahí la tendríamos que separar en dos gráficas distintas, una sección Sí. superior y una sección inferior. Sí. Como dos trompetas. Sí, es. O sea, se giraría la parte como que digamos que fuera la mitad, se giraría una mitad como que y la otra afuera. Sí, y ahí se alternan los ¿Qué radios. área se calcularía ahí? Bueno, se calcularían dos áreas transversales. El Habrían. área que es Ajá. de lo que se intersecta abajo y lo arriba. Sí, Es como un Venturi. sí, ajá. Sí, es como un curso de soplado de vidrio, un colocho. Entonces, digamos aquí, solo con esto, ¿cómo podemos encontrar el radio exterior y el radio interior? Bueno, aquí tenemos que x es igual a y a la 1 tercio. Sí. 2 menos x. Ajá, sí. Este es empecemos con el interno. El interno sería acá. 2 menos y 2 menos y. Ustedes observen que de aquí para acá la distancia es 2, entonces esta distancia va a ser la diferencia entre 2 e y a la 1 tercio. Entonces esto es lo que me gusta, ¿ve? Este planteamiento. ¿Por Sí. qué no es y a la 1 tercio menos 2? Y a la 1 tercio menos 2 para que sea eso. Solo que le va a salir negativo el resultado, ¿sí? No sale negativo. Si lo hacemos como y a la 1 tercio menos 2. Ahí saldría negativo, es que para que fuera y a la 1 tercio menos 2 tendrías que tener algo así, digamos, aquí está x es igual a 2 y luego esta región estaría como por acá. Aquí sí sería y a la 1 tercio menos 2, porque si uno grafica el radio externo. ¿Y cómo se forma el sólido ahí? El sólido aquí se formaría, sería como. Y luego aquí tendrías esta línea recta y luego esta otra. Entonces esto, Ya lo entendí. sí.
Si ustedes entienden más graficando el sólido con la guasha, lo pueden hacer. A mí, por facilidad y por claridad, siento que es más fácil el método que tiene Juan de ver distancias y solo viendo esta región identificar el radio externo, porque si es un poco complicado andar tratando de graficar el sólido. Entonces este es el radio interno. Ahora el radio externo, observen que cuando rotamos respecto a x era igual a menos 2, esta era nuestra parte del radio interno, ahora pasó a ser un radio externo. Entonces por eso es que me gusta mucho este problema. Entonces aquí solo es 2 menos y. Y solo voy a plantear la integral, no la voy a calcular, sino aquí es otra vez. Observen que los límites de integración curiosamente se mantienen iguales, sigue siendo una integral de 0 a 1. Entonces radio externo al cuadrado, 2 menos y al cuadrado, menos radio interno, 2 menos y a la 1/3 de y. Entonces esto es todo. Y afortunadamente para el parcial, el segundo parcial, si quiero revisar que conocen sus técnicas de integración, tenemos aplicaciones más fáciles de plantear que se pueden prestar a integraciones interesantes, como por ejemplo trabajo, valor promedio. Valor promedio es simplemente una integral definida, dividir, ¿sí? Porque ahí lo puso, o sea, lo hizo en términos de y. Es que otra vez, sí. Y aquí digamos es lo que ayuda la gráfica de la guasha. Si grafico esta guasha es otra vez perpendicular al eje Y. Por eso es que estoy integrando respecto a Y. O sea que podría dibujarlo así como ya así tridimensional. Bueno, voy a tratar de graficarlo tridimensional. Quería trabajar otro problema, pero podemos graficarlo tridimensional. Yo creo que solo nos queda un problema más y todavía me quedaría tiempo de presentar guashas. Entonces para varios de ustedes voy a graficar el tridimensionalmente. Entonces empezamos aquí. X es igual a 2. Bueno, entonces de aquí para acá hay una unidad, entonces voy a tener un espacio como de una unidad. Porque aquí x es igual a 1. Entonces ya respecto aquí hago la reflexión. Y luego este otro yo creo que iría como por acá. Entonces este es como una cubeta volteada. Entonces aquí si uno encuentra la wash interior, aquí está. Es como un embudo al revés. Sí, es un embudo al revés, sí. Y luego este otro sería acá. Entonces esta es nuestra guasha. Entonces aquí en cierta forma se puede ver un poco más claro que el radio interno es... ve, aquí se mira un poco más fácil el 2 menos y a la 1/3. Sí, aquí puede ser esto, pero ya esta sería un 4 más y a la 1/3, entonces mejor pongamos aquí. De aquí para acá el radio es igual a 2 menos y a la 1/3. Y luego el radio exterior es de aquí hasta acá. Entonces aquí hay mucho traslape. 2 menos y. Y ahorita digamos quiero tratar de trabajar al mismo nivel que estarían trabajando ustedes, porque obviamente estas gráficas se miran mejor esbozadas en un pizarrón y todo, pero desafortunadamente como ustedes trabajan los problemas es con una hoja como esta. Entonces si lo trabajo en el pizarrón no van a perder este aprendizaje. Bueno, cómo me pongo la gráfica, como en una hoja de papel, porque en un pizarrón me puedo dar el lujo de hacer estos volúmenes gigantescos. Pero desafortunadamente ustedes no tienen acceso a un pizarrón a la hora de realizar el examen. Si lo tuvieran, así trabajaría yo. Sí. Necesitaríamos 30 pizarrones. Entonces me queda un problema más. ¿Dónde está? El problema de la sección transversal con el triángulo isósceles.
Entonces aquí les tengo un problema más. Encuentre el volumen del sólido generado al girar la región entre y es igual a 0, y es igual a la raíz cuadrada de x es igual a 1 y x es igual a 4 respecto a y es igual a 3. Muy bien. Y aquí este es un problema nuevo. Entonces aquí tenemos un montón. ¿Qué necesitamos hacer primero? Aquí como que tenemos un eje de rotación bastante alto, entonces tal vez les recomiendo... ¿Saben qué significa está x igual a 1 y qué es lo que está? Y esto es un i, es el signo de ampersand. ¿Ah? No es lo del café. Yo creo que esta raíz cuadrada la hice muy... Entonces, ¿cuál es la qué me hace falta para tener la región que voy a rotar? Y igual a 3. Ah, no, nos faltan los límites en x. Entonces aquí hay una gran ventaja. Estos límites en x como que van a ser los límites de integración. Y voy a graficar ya el eje de rotación. No lo voy a poner tan alto porque... Sí. Y aquí va a haber un radio externo muy interesante. Uy. Ay, no. No, está bien así. Es que yo creo que Leonel dijo 4, pero yo creo que es 3. Pero no sé, tal vez estamos hablando de otra cantidad. Entonces ahora, primera pregunta, ¿tenemos que integrar respecto a x o respecto a y? Respecto a x. Sí, respecto a x porque la sección transversal es perpendicular a x. Entonces ya esto ayuda un montón. Entonces tenemos que integrar respecto a x. Sí. O sea que la guacha queda así como vertical. Sí, que la guacha queda vertical. Aquí está acostada. Y ya tenemos los límites de integración. Muy bien, entonces aquí sería igual al el radio interior. Aquí voy a escribir que y es igual a la raíz. Miremos aquí. Integrar entre 1 y 4 y también raíz de x como... Sí. Hay que hacer y menos raíz de x. No, 3 menos. 3 menos la raíz de x. ¿Por qué? Porque la distancia... Determinada por raíz de x. Sí, es esta diferencia 3 menos la raíz de x. Y ahora el radio externo, ¿cuál es? Y este es fácil, pero no es... Sí, respecto al eje x, muy bien. Yo creo que aquí estoy teniendo una externalidad positiva con el curso de física, porque conocer que estas son distancias ayuda un montón. Entonces aquí ya estamos. Ahora voy a graficar el sólido, solo que me va a quedar un poco... Esta última parte va a quedar... Ahí estamos. Entonces aquí necesito también como que reflejar el eje X arriba, pero va a estar como 6 unidades. Muy bien. Entonces cuando refleje el eje X, esto es lo que vamos a tener. Vamos a tener esta región. Y otra vez tenemos la guasha. Esta segunda parte de la guasha es sumamente larga. Entonces este es como un cilindro que tiene esta abertura. Yo creo que posiblemente parece un pistón o algo así. Ahora aquí sí ayuda un montón tener imaginación, ¿sí? Se imaginan hasta figuras ridículas como esto es un huevo, puede que les ayude. Sí, una trompeta. También digamos, si son músicos, pianistas u organistas, pueden pensar en diapasones. Juan Diego me explicó la clase del jueves que era un diapasón. Y si es medio complicado, me estaba explicando que por la forma el sonido es... ¿Por qué están integrando desde 0? Pero sí, es 1, sí.
Sí, porque le quitamos este pedazo. Muy bien. Pero eso lo voy a... Bueno, creo que podría hacer un concurso en este examen. Pues podría dar puntos extras al que grafique el mejor sólido. Solo que el premio lo haría por sección, pero o sea, no sería una gran cantidad de puntos extras, digamos unos 2 puntos. 2 puntos netos. No, 2 puntos del parcial. Ah, ya mucho. Bueno, entonces esta es la fórmula que utilizamos. Ya tenemos determinado el radio externo y el radio interno. Entonces el radio externo es igual a 3, 3 al cuadrado es igual a 9, menos el radio interno, sí voy a tener que escribirlo como 3 menos la raíz cuadrada de x. Y voy a dejar de x, no voy a poner el corchete, los corchetes porque va a ser más confuso el trabajo. Entonces aquí tenemos que integrar. Bueno, esto es la integral de pi. 9 x. Antes de integrar yo creo que necesito simplificar esto, o lo voy a simplificar aquí al margen. Si esto es 9 menos 6 por la raíz cuadrada de x más x a la 1, o x al cuadrado dividido 2. Sí. Entonces este 9x se va a cancelar con este menos 9x. Si integro 6 a la x a la 1 medio, voy a tener más 6. Por ahí no es 9, pues en la primera. Sí, la integral de 9. Vamos a hacer mejor algo. Yo creo que es más fácil que simplifique primero y después integre, porque quiero cancelar esos 9. Esos 9 me están molestando mucho. 9 menos 9. Sí. ¿Qué es lo que valdría más? El planteamiento. El esbozo y el planteamiento. Sí, el esbozo y el planteamiento. No se sorprendan que incluso no les preguntemos de calcular la integral. Eso ya no tendría tanto interés para nosotros, porque van a haber otros problemas donde pueden integrar, digamos, integración de fracciones parciales, integrales impropias, valores promedios, trabajos. Trabajo, yo creo que hasta podría haber una aplicación de superficies de áreas. Entonces tenemos suficientes problemas para preguntar integrales definidas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda suficiente tiempo. Okay. Entonces esto sería un 3 medios. My goodness. Si nos quedan fracciones, podemos dejarlo expresado en fracciones. Sí. Entonces aquí solo tengo que evaluar esto es igual a 4. Y por eso es que les decía que esto no me interesa mucho. Digamos, esto es 4 por 4 3 medios menos 16 dividido 2, que es igual a 8, menos 4 más 1 medio, y esto es igual a 8. Pi 32 menos 8 menos 4 más 1 medio. Esto es 20.5 por pi. Bueno. Entonces ahí cubrimos ya toda la sección 6.2. Y solo voy a tener que pedirte un favor. No sé, les explicaste a los estudiantes el problema 2 de la sección transversal del triángulo equilátero. Sí, porque podrías explicarles ahorita, porque ahorita antes de ver cilindros sí quisiera que vieran la explicación de ese problema 2. Ahorita vuelvo.
en la hoja o en el pizarrón, como ¿tienen marcador? Yo tengo una mochila aquí. Ah, sí. Bueno, el problema de la parábola, la de las secciones transversales, la parábola, si no estoy mal, era 4 menos x cuadrado. Entonces esa es una parábola corrido 4 hacia arriba y cóncavo hacia abajo, digamos. Y lo que decía es de que habían secciones transversales, eso quiere decir que sale de la pared de forma de triángulos equiláteros. Y decían que cada rodaja, digamos, era perpendicular al eje X, porque pueden haber triángulos así, por ejemplo, digamos que mi mano fuera el triángulo, podrían estar así, o estar así, o cruzados, ¿verdad? Pero el problema, decía, era perpendicular al eje X. Entonces, si ustedes cortaban, aquí iban a ver una rodaja, y si se paraban aquí en el eje X y miraban hacia acá, iban a ver un triángulo equilátero, iban a ver esto. ¿Sí? Donde sea que cortaban, si se paraban acá, iban a ver un triángulo. Y lo que querían era encontrar el volumen de todo esto. Aquí no se puede aplicar sólidos de revolución porque no es un círculo, digamos, lo que se forma. Y no se puede llegar a esta forma girando esta figura, ¿sí? Por eso no aplica ese método. Va, entonces mirábamos que cada rodaja tenía, lo voy a tratar de dibujar en 3D. Cortábamos una rodaja y entonces ¿qué espesor tiene esta rodaja? Tiene este espesor de aquí, que es un delta X, digamos. ¿Sí? Y lo que queremos es el volumen de una rodaja. Entonces encontramos el volumen de esta rodaja, podríamos encontrar el de una segunda rodaja y el de n rodajas. ¿Y qué hacemos con esos volúmenes? Se suman. ¿Sí? Entonces por eso se integra. Va. Entonces, ¿cómo encontramos el volumen de esta rodaja de aquí? Podríamos encontrar el área de esta cara y multiplicar por la longitud. ¿Sí? Entonces, el área de un triángulo, ¿cuál es? Ajá, base por altura dividido 2. Va, aquí tenemos la base. En términos de y o de x, ¿cuál es la base? 4 menos x de aquí. ¿Sí? Sí, es 4 menos x cuadrado. Ahorita solo le vamos a poner y. Solo sabemos que es esta altura de aquí. Esta es nuestra base. Y la altura, necesitamos esta altura. Como decían que eran triángulos equiláteros, todos los lados son y. Va, entonces podrían hacerlo de dos formas, con Pitágoras o usando trigonometría. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Perdón? No, la base, yo corté la rodaja, digamos que... Pero la altura no sería la misma. No. Ahorita vamos a explicar. Los triángulos son así, digamos. Así. Entonces, esta es la base. Esto es y. Ah, su triángulo no está acostado, está parado. Está saliendo del pizarrón. Entonces, la base es este lado de aquí, que es todo esto, desde 0 hasta este punto. Que en otras palabras es 10. Es esta función. ¿Sí? Ahorita no lo voy a poner con esa función porque vamos a cambiar a términos de x de 1. ¿Sí?
Va, pero ya sabemos que es Y. Va, y la altura no es Y. Pero, ¿qué significa eso que era perpendicular a X? De que aquí está el triángulo, ¿verdad? Ajá. Yo podría ponerlos así, Ajá. o ponerlos así. Ah, ok. Lo que decían era que las secciones transversales eran perpendiculares. Ahí. Así son paralelos. Va. Entonces la altura lo voy a sacar con trigonometría. Voy a dibujar este otro triángulo aquí. Solo estoy dibujando la mitad. Aquí tengo altura. Mi hipotenusa que es Y. ¿Y cuánto mide este lado? 10 medio. ¿Este ángulo cuánto mide? 60. Si yo quisiera H, ¿cómo lo podría encontrar? Con seno. Va. Seno de 60. ¿A quién es igual? Sería opuesto de hipotenusa. H sobre Y. Entonces sabemos que la altura es Y seno de 60. ¿Cuánto vale seno de 60? Es raíz de 3 sobre 2. Pues saben que la altura es raíz de 3 medios por Y. Entonces el área sería raíz de 3 cuartos Y cuadrado. Solo agarré la altura, la multipliqué por la base, que la base era Y. Y todo eso dividido 2 numerales. Entonces, el volumen de esta rodada, ¿cuál es? Es mi área por mi extensor. ¿Sí? Y mi área es esta. Y mi extensor es delta X, digamos.